laiguana.tv. 10 años de verdad. Sobre este punto vamos con dos datos que aportan un matiz distinto a este proceso de diálogo, pero que no son de color. El primero, Oti Patiño, exguerrillero del M-19, está a la cabeza del equipo negociador del gobierno ante el ELN, y esto aporta en teoría y desde la intelectualidad una visión distinta a la postura del gobierno colombiano en los anteriores procesos. Pues Patiño, de 77 años, vio morir a sus compañeros durante la persecución que vivieron los guerrilleros del M-19 tras dejar las armas e intentar hacer política. Un ejemplo de estos perseguidos y asesinados fue Carlos Pizarro, quien aspiraba a la presidencia y fue asesinado tras el acuerdo de paz en 1990. Pizarro en su momento quiso hacer una paz, total, una paz con todos. Con todos los actores armados no fue posible, incluso no fue posible con el conjunto de las guerrillas, que en ese momento existían. Entonces nos tocó irnos solos, con una gran desconfianza del país, con un gobierno absolutamente inexperto en estas tareas, con una guerrilla que venía de todas maneras de unas desconfianzas tenaces, pero yo creo que no digo que hoy es más fácil, hay más experiencia, pero la situación es mucho más compleja que la que ocurría en esa época. El conflicto colombiano no es el mismo de hace 30 años, y entonces las fórmulas que creía fórmulas para aplicar a las situaciones de antes, ya no es posible aplicarlas ahora. Por eso no es posible pensar en que este proceso es como una continuidad del proceso con las FARC. Es un proceso distinto, es un país también que cambia, muta, es un gobierno distinto al de Santos y por supuesto al de Duque. Es una guerrilla distinta a las demás, es la última guerrilla política que hay, de expresión armada política, es decir, que tiene un origen político y que mantiene una finalidad política, todos esos elementos, pero entonces como el cierre de un ciclo, ¿no? Y eso me parece bien interesante, y que le toque a uno, producir ese cierre de ese ciclo, pues me parece también no solamente interesante, sino lesionador. Oti Patiño también fue una figura relevante como constituyente en la redacción de la Constitución de 1991, que por algo es conocida como la Constitución de los Derechos Humanos en Colombia. Para Patiño existe un primer aspecto fundamental, la garantía de vida de los actores políticos, y esto ante una pregunta recurrente y su única respuesta posible por parte de cualquier insurgente. ¿Por qué se armó usted, señor guerrillero? Porque si no estoy armado me matan como a Gaitán, como a Pardo Leal, como a Bernardo Jaramillo y como a 3.000 dirigentes y activistas de la Unión Patriótica. Porque en este país, en Colombia, matan al que hace política exitosa distinta a los partidos tradicionales. Y esto es un argumento contundente e imbatible. Hay quienes estiman que es preferible la negociación entre contrapartes muy adversas que entre contrapartes que no son tan adversas en su pensamiento de cambio. Pero en este caso yo creo que es positivo porque el ELN está planteando que es necesario un cambio para la paz. Nosotros le apostamos a una paz para el cambio en nuestro momento. Ellos, claro, no es posible hacer todos los cambios estructurales y que luego al final de los cambios haya un desarme. Pero con ellos lo que estamos viendo con cierto realismo es que se muestre de que hacer los cambios o empezar a hacer los cambios es posible para que
no sea una vez que se firme la paz y que se haga un documento, empiecen a implementarse esos acuerdos. Aquí, al contrario de lo que se planteó en la metodología de las FARC, que nada estaba Nada está acordado. Todo está acordado. Sí. Aquí lo que está planteando es que se avanza sobre los acuerdos y se empieza a implementar y se hace el seguimiento a ver cómo nos está resultando esa implementación, lo cual es muy concordante con el espíritu del ELN, que plantea de que el cambio se hace con la participación de las comunidades en los territorios y no solamente como un acuerdo nacional que luego se implementa. Laiguana.tv. La verdad